Recordemos esto. Tenso enfrentamiento en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Este video puede ser un recordatorio para los salvadoreños de cómo nunca los partidos de siempre apoyaron los proyectos para la población honrada. Siempre tuvieron la oportunidad de hacer algo realmente bueno, pero la verdad es que nunca lo quisieron. En sus manos estuvo durante décadas El Salvador, pero jamás lo hicieron. Esta sesión plenaria es del 2021, lo que sin dudas nos vuelve a recordar sus verdaderos intereses, y nos demuestra el por qué hoy en día esos partidos ya no tienen fuero dentro de la Asamblea, y si lo tienen es mínimo, y no sabemos hasta cuándo. Los salvadoreños ya no se sienten representados por ellos. Somos Alfa Producciones y te invito a seguir mirando nuestro contenido. Si te está gustando, déjanos un me gusta, compartí con todos tus amigos y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que te pueda llegar un próximo video. El presidente Nayib Bukele está cambiando por completo El Salvador y eso lo ha demostrado al mundo entero. Seguí mirando. Es que nunca hubiera una ley de agua. No fue falta de voluntad, fue algo que construyeron deliberadamente, y eso nos ha costado millones, no solo hablo en robo los salvadoreños, sino millones de recursos hídricos desperdiciados. Y lo seguimos viendo cuando se elaboró, cuando seguimos trabajando en esta comisión. Mientras nosotros trabajábamos en la comisión del agua, ellos tenían una comisión de víctimas, porque pasaban victimizándose. Primero me acuerdo, y cómo comenzó todo, que vino la propuesta a iniciativa de Capres, a iniciativa del presidente, y la primera victimización es: esto sí se va a pasar. Y la mejor prueba es que incluso recibimos propuestas de la UCA, del que no es público, que no tenemos las mejores relaciones ni que vamos a la misma escuela juntos, y se aprobaron 21 propuestas de la UCA, del Foro de Agua, y que están reflejadas acá. Nos dijeron que íbamos a hacer una pantomima, y aquí recibimos universidades, toda la academia. No sé si es la primera vez en la historia, pero ha pasado muy pocas veces en la historia de esta Asamblea Legislativa que se ha convocado a toda la academia de este país, iglesias, comunidades, gente que era de izquierda notable, pero se recibió y se escuchó. Y de esas propuestas de izquierda se agregaron 12 a la ley, se tomaron en cuenta. Se recibieron a la empresa privada, juntas de agua, a la que ellos nunca le dieron reconocimiento, jamás. Y así tuvieron ese comité de victimización permanente que llegaban, tuvimos periódicos ahí permanentes que pasaban tratando de desinformar. Pero que les quede claro a los salvadoreños que hay aspectos destacables de esta ley. Primero, el reconocimiento del derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento, y fue una propuesta de las Naciones Unidas que se tomó en cuenta. Ya venían como un solo derecho, ellos proponían dos, se tomó en cuenta. Si nosotros también escuchamos a la comunidad internacional cuando son propuestas que no son impuestas, porque nosotros sí tenemos soberanía, sino cuando son propuestas técnicas. No se va a privatizar el agua, y eso queda reflejado desde el artículo 1. Las disculpas del caso, señores de la esquina, no les salió el negocio. El establecimiento de la jerarquía para el uso del agua en el artículo 63. El reconocimiento del uso para consumo humano y uso doméstico como uso prioritario en el artículo 63. La exclusión de autorización y pago para agua de uso doméstico, artículo 64-69. Se reconoce la existencia de las juntas de agua en el artículo 41, que el permiso de las juntas de agua será hasta de 15 años y podrá ser prorrogado, artículo 71. Protección y conservación de los recursos hídricos con enfoque de cuenca, artículo 8. Carácter disuasorio de régimen sancionatorio, infracciones, artículo 133. En salvadoreño esto, que los que atenten contra el agua van a tener multas de hasta $3 millones. Algo que estos no hubieran tenido el valor de hacerlo. Además, no tuvieron el valor de hacer ni la ley, ni mucho menos las sanciones. Tener un tribunal sancionador, el artículo 139 y siguientes. Cultura del agua en el 103. Utilización de coeficientes integrales para el establecimiento de canon para uso y aprovechamiento del recurso hídrico. Les voy a recordar a los salvadoreños que cuando hicimos esta ley, les dijimos: traigan un técnico, traigan una propuesta técnica a ustedes. Nuevas ideas y trajo.
Y trajimos una propuesta tan avanzada como en países como España, Colombia o Costa Rica. Como no era de traer a alguien que anduviera en la batucada en las marchas, no pudieron traer a nadie. El Registro Nacional de los Recursos Hídricos en el artículo 57. La protección de aguas superficiales y subterráneas en el artículo 121 y el artículo 123. Aprovechamiento de aguas lluvias en el artículo 66. Y la incorporación de aportes realizados por la sociedad civil. La verdadera sociedad civil, no esa de que andan acosando mujeres ahí después. Universidades, iglesias, Foro del Agua, Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Colectivo de Iglesias. Y la incorporación de aspectos vinculantes a resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Señores, sigan quejándose si quieren, sigan llorando si quieren, sigan pataleando porque se le caen los negocios si quieren. Pero hoy, la bancada de Nuevas Ideas, y que quede claro que no los necesitamos a ustedes, ni en esta ley, ni en ninguna otra, pero hoy le vamos a dar a los salvadoreños la ley de agua que tanto se les negó. Así que le podemos decir en nombre de la bancada CIAN, misión cumplida El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado John Wright. Gracias, presidente. Buenas noches, colegas diputados y diputadas. Desde que la comisión ad hoc el día de ayer sesiona y finalmente aprueba un dictamen, he estado ponderando esta decisión y he estado cambiando de decisión constantemente. Si es necesario acompañar, si es mejor no acompañar o inclusive votar en contra. Y soy consciente de expresiones o oposición y rechazo férreo al proyecto que se ha aprobado. Y soy consciente también que el proyecto de ley, como probablemente lo reconocerá cualquiera, con cualquier proyecto de ley tendrá sus deficiencias, tendrá sus áreas de mejora, probablemente sufrirá reforma en el futuro. Pero formalmente esta Asamblea Legislativa por 15 años no ha sido capaz de aprobar un marco normativo para regular y proteger el recurso hídrico, el agua. Nada está tan intrínsecamente aferrado a lo político, a lo económico, a lo social como el agua. El agua es vida. Y aún así, y aún teniendo mayorías en esta Asamblea Legislativa, mayorías que aprobaron presupuestos, mayorías que eligieron funcionarios, aprobaron leyes, pero en el tema del agua nunca prosperaba. Cuando fui diputado hace 2 legislaturas, surgía mucho la pregunta, diputado, ¿por qué no se puede aprobar una ley de aguas en nuestro país? Yo diría que en primer lugar, nunca hubo diálogo. Y sé que el diálogo es una palabra que se usa muy a la ligera en la política y muy frecuentemente. Para mí el diálogo es privilegiar el bien común consensuado por encima del interés sectorial absoluto. ¿Y qué es lo que teníamos siempre? Interés sectorial absoluto por un lado, que procuraba bloquear de cualquier forma el que se ordenara el panorama en cuanto al agua en nuestro país, que continuaran los abusos, que continuara la sobreexplotación, no pagar un centavo por el agua, que aunque sabemos y la ley reconoce finalmente que es un derecho humano, el agua no es gratuita y es finita. Y por el otro lado, un activismo absoluto, fanatismos inamovibles, que ambas partes
se beneficiaban del conflicto permanente, del que nunca realmente se legislara en torno al agua. No era solo darle largas a esto, era de que ambas partes se beneficiaban de no tener un marco normativo, de no tener claridad, de no tener garantías. Esta ley que hoy se aprueba, ya se ha dicho aquí, no es producto del diálogo, es un triunfo de la mayoría. Y no ha habido mayor espacio para influir en esta. Hay voces que se han manifestado, que se sienten excluidas, que no fueron tomadas en cuenta. Yo personalmente he sido crítico, he objetado en la forma en cómo se ha llevado el estudio a veces, pero es innegable que el proyecto de ley sí propone una visión de una gestión integral, sí reconoce el derecho humano al agua y el derecho al saneamiento, que me alegro que eso se incorporó, aunque sea a última hora, pero se incorporó. El enfoque de cuenca hidrográfica, la declaración de bien público. En fin, como lo dije al inicio, hay áreas de mejora. Hay algunos vacíos legales que generan incertidumbre, que generan rechazo. Pero yo creo que el país, a lo mejor hace 15 años, podíamos darnos el lujo, aunque no creo, de decir, sigamos contaminando el agua, sigamos sacándole al subsuelo lo que tenga que ofrecernos. Al final, si vemos nuestro país en comparación a otros, aquí ha habido agua en abundancia, una abundancia casi destructiva. Si te cae agua a toda hora del día, de calidad, quizás no haces mucho por ahorrarla, pero si solo te cae un par de horas al día y te cuesta, pues haces todo lo posible por ahorrarla. Y el valor del agua es muy diferente para ambos casos. Es posible que esta decisión que he tomado yo de acompañar con un voto favorable este proyecto me cargue con un costo político, pero 15 años más tarde, luego de haber iniciado o tenido la posibilidad de legislar sobre este tema, el cambio climático es hoy una realidad innegable. El estrés hídrico que vive nuestro país, la crisis de agua que tenemos en nuestro país, como salvadoreños nos debe de doler y afectar profundamente que más del 90 y tanto % de las aguas superficiales en nuestro país están contaminadas y se pueden rescatar y ojalá se recuperen. Pero yo prefiero transitar ya un esquema en donde podemos decir, tenemos una ley de agua, una ley imperfecta, una ley con amplio espacio para mejora. De hecho, la entrada en vigencia de esta ley es 6 meses posterior a su publicación en el Diario Oficial. El reto que esta ley presenta para ordenar la situación en la que actualmente estamos es un reto enorme. La burocracia que se crea, burocracia importante, necesaria para proteger el recurso. Por eso, presidente, justifico mi voto a favor, a pesar de, como ya dije públicamente, haber objetado ciertas cosas. Yo creo que la democracia no es cuestión de todo o nada, es cuestión de más o menos. Y a estas alturas, en este momento, nuestro país no puede darse el lujo de continuar con un desorden, con abusos e injusticias, porque nos quedaríamos sin agua, nos quedaríamos sin vida, y los conflictos que eso podría generar no quiero
ni imaginármelos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mauricio Linares. Gracias, buenas noches, presidente, colegas diputados. La verdad es que, como se ha hablado mucho, se está aprobando una ley de recursos hídricos, una ley necesaria para cuidar un elemento tan importante y que es vida. Creo de que esto viene a sumar a las políticas públicas necesarias para poder hacer un El Salvador diferente. Hay imperfecciones que yo creo que aún en esta misma noche se podrían mejorar. Nada menos hoy en la mañana escuchaba en la entrevista al ministro de Agricultura hablando del rescate agropecuario. Y aquí en esta ley se habla muy poco del sector agropecuario. Entonces, mi petición sería de que en el artículo 39 se incluya, como un literal K, coordinar con la ASA y vigilar la correcta aplicación de un canon preferencial para los solicitantes de uso de agua para fines agropecuarios, orientados a la producción de alimentos y a garantizar la seguridad alimentaria. Tenemos un fideicomiso que se aprobó ya el próximo 25 de diciembre, va a tener 7 meses, que ese nombre tiene seguridad alimentaria. Creo de que sería bueno darle a ese fideicomiso también la garantía de que nuestros productores van a tener un eficiente uso de este recurso y están incluidos en esta ley de agua. Sabemos de que en El Salvador lo que llueve anualmente está entre 1.800 a 2.000 milímetros. Eso, como les digo, es una bendición con lo que cuenta el país. Lastimosamente no hay políticas públicas verdaderas para poder hacer uso de ese recurso. Vemos que la mayor cantidad de esa agua que cae va a parar al mar, como se dice. Es por eso que es necesario hacer esas regulaciones. Presidente, mi petición sería de que por favor se incluya al sector agropecuario en el literal K, como lo mencionaba. De igual forma, vemos también, o sea, son 3 sugerencias las que les harían. Una, ya lo mencioné. La segunda sería de que se le dé la oportunidad que las quejas o las amonestaciones que se van a estar haciendo señalamientos en cada uno de las cuencas donde van a estar funcionando y no vengan acá hasta la capital. Y la tercera, quizás de las más importantes, vemos que a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, se le está exonerando el pago de cánones. Como muy bien lo explicaba en el artículo 41, ahí se dice el concepto de cuáles serían las juntas de agua. La petición es también que se incluyan las juntas de agua que hacen uso del agua, no comercialmente, sino que para suplir una necesidad, que sean incluidas también. Y algo que valdría la pena, hay una situación que está en el artículo 72 de la ley de ANDA, que la menciona en el artículo 77, que prácticamente estaría anulando este artículo al no estar haciendo pagos de cánones, porque menciona de que no se tomaría en cuenta el artículo 72 de la ley de ANDA. Y cuando leemos el artículo 72, habla claro de que el ANDA podrá hacer uso sin pago de tasa de interés o cualquier impuesto. Con esto lo que estoy diciendo es de que estaríamos contradiciéndonos con el artículo 177. Entonces la petición sería arreglar ese artículo para que ni ANDA ni tampoco las juntas de agua, que no son comerciales, como muy bien lo explican en el artículo 41, tengan la oportunidad de poder tener el no pago de estos cánones. Así que esa sería mi petición, presidente, para que tengamos una ley, como ya lo decía el colega
diputado Johnny, tal vez no perfecta, pero sí que va a estar muy de cerca a las necesidades de la población, no descuidando al sector agropecuario, no descuidando a las juntas de agua y a Yalanda, que son las que suplen tanto en la zona urbana como rural este vital líquido, y lo que mencionaba también, cuando van a haber amonestaciones o se van a poner alguna señalamiento de algún abuso que se esté dando, que también lo puedan hacer en cada una de las oficinas que van a estar en la parte administrativa de las cuencas y no tengan que venir hasta San Salvador y perder ese tiempo. De igual forma, en los pozos artesanales sería bueno incluir de que no van a estar pagando ningún tipo de canon. Así que, presidente, esa sería mi solicitud para darle más peso y que de verdad se vea que estamos involucrando sectores importantes de la población, como es el agropecuario y la seguridad alimentaria, y mantener que el agua es un derecho humano para todos los salvadoreños. Gracias, presidente. Gracias, diputado, por sus aportaciones. Le pediría que haga llegar sus propuestas a esta presidencia para someterla a votación del Pleno. Quienes estén de acuerdo con las 4 solicitudes planteadas y que nos hizo llegar el diputado Linares, favor emitir su voto. Se cierra la votación con una abstención y 10 votos a favor. No hay resolución. Para continuar, tiene la palabra el diputado Jaime Guevara. Entre bueyes no hay cornadas, decía mi abuelo. Aparte de pajeros, diputados de Nuevas Ideas, presentan un cuerpo de ley en términos generales mediocre. No establecen los mecanismos de abastecimiento las inmensas mayorías que tienen las dificultades en este importante líquido. Al pueblo salvadoreño queremos expresarle nuestra postura como partido y en primer lugar queremos decirles que no vamos a votar por la aprobación de esta ley. Y las razones son las siguientes. Creemos que esta ley será un instrumento que va a normalizar la injusticia hídrica en este país. Será una ley que va a normalizar el robo y el saqueo. ¿Por qué digo esto? Porque las juntas de agua en esta ley estarán obligadas a pagar un interés por el uso del agua. Y todo el pueblo salvadoreño sabe el papel que juegan los comités de aguas, las juntas de aguas o las ADESCO, como las quisiéramos llamar, a nivel nacional. Un papel importantísimo que juegan las juntas de agua en los sectores más excluidos y vulnerables de este país, donde el Estado a lo largo de muchos años, de décadas, no ha podido satisfacer esta demanda. Por lo tanto, este interés, este canon, como ustedes le llaman en esta ley,
va a convertirse en una preocupación, en una carga a estas juntas, comités de agua, que con lo que puede logran administrar y suministrar de agua de forma colectiva a aquellas comunidades que no lo tienen. Aparte de esto, con esta ley no se llega a resolver la injusticia que han presentado muchas comunidades. Me refiero a las más pobres de este país. Un ejemplo de esto es la continuidad de los convenios que tiene la Autónoma con empresas constructoras. Y voy a mencionar nombres: Familia Dueñas, Familia Pomas, a quienes le han facultado inconstitucionalmente la expropiación hasta por más de 25 millones de litros de agua diarios, priorizando las ganancias de las empresas y menoscabando el abastecimiento del derecho humano al agua a las comunidades más pobres de San Salvador, para poner un ejemplo. Podrán señalar, diputados, por qué no se aprobó una ley en las administraciones anteriores. Basta conocer un poco de historia y saber contar para darse cuenta que nunca se tuvo la correlación y el poder que ahora ustedes tienen. Pero insistimos una y otra vez porque no solo se aprobara una ley de agua en beneficio de la población, sino también que se reconociera el derecho humano al agua en la Constitución de la República. Hemos luchado, pueblo salvadoreño, por más de 17 años como partido, junto a ustedes, junto a las comunidades, a las ADESCOS, a las instituciones, a las organizaciones sociales y populares, para que se apruebe una ley en beneficio de la población. Y seguiremos luchando junto a ustedes. Ahora entregan ustedes, diputados de Nuevas Ideas, una ley mercantilista, aunque no lo quieran dar a conocer de esa forma. Una ley egoísta que prioriza a las empresas en lugar de la población. Justicia hídrica, sustentabilidad hídrica, eficiencia hídrica, para garantizar el derecho humano al agua en beneficio de nuestro pueblo, es y será nuestra consigna, hoy y siempre. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marta Pineda. Muchas gracias, presidente. Buenas noches, colegas diputados y diputadas, pueblo salvadoreño, que estoy más que segura que esta noche aún siguen pendiente de esta sesión plenaria. Es fácil venir a decir que nunca tuvieron la correlación en la Asamblea Legislativa, pero para otros temas sí pudieron negociar y sí pudieron ponerse de acuerdo. Han sido 15 jornadas las que esta comisión pudimos sesionar, jornadas largas, extenuantes, cansancio mental, cansancio físico. Desde un inicio se dijo y se dio a conocer a la población que esta comisión iba a ser abierta a la ciudadanía y a la prensa. Así fue desde la primera sesión. Escuchamos a las universidades, escuchamos a las iglesias, a la sociedad civil, instituciones de gobierno, juntas de agua y demás. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de que pudiera ser una ley adecuada y una ley en beneficio de la población. Menciona el diputado que me antecedió que es una ley en beneficio de la empresa privada. Pero si nos vamos al artículo 63 de esta ley, que ahora estamos por aprobar, vemos el orden prioritario para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico. En el literal A está el agua para consumo humano y uso doméstico. A todo lo contrario, en el literal E está el uso industrial y comercial. ¿Cuánta contradicción cuando mencionan que esta ley está para darle prioridad a la empresa privada?
cuando vemos que en el literal A, como primera prioridad, está el agua para consumo humano y uso público. De igual manera, quiero decirle a la población salvadoreña que pueden estar tranquilos. En el artículo 1 de este proyecto de ley, que se convertirá en ley esta noche, nos menciona que el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición. Desde el inicio, desde que se instaló esta comisión, ha venido una serie de difamación en cuanto a que la ley iba a dar lugar a que hubiera una privatización del agua. Pero para desmentir toda esta publicidad engañosa de aquellos que por más de 15 años no pudieron dar al pueblo salvadoreño una ley de recursos hídricos, en el artículo 1 queda establecido: el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición. Quiero hacer también mención, para que la población esté enterada, en el artículo 64, voy a proceder a leer, menciona: toda persona puede hacer uso común de las aguas superficiales, como lo son ríos, lagos, lagunas, para usos domésticos, de forma que no produzcan deterioro en la calidad y el caudal, ni daños a terceros, sin desperdicios o mal uso. El uso doméstico no requerirá autorización ni será sujeto a cobro de canon de uso. Esto es alguno de los puntos importantes que esta ley de recursos hídricos contiene en beneficio de la población salvadoreña. Quiero aprovechar también mi intervención para felicitar primeramente a la presidenta de la comisión y de igual manera a todos los compañeros diputados y diputadas que la integramos, y cada vez que había convocatoria para sesionar estábamos puntuales y estábamos muy dispuestos a trabajar, a aportar, a estudiar y poder corregir cada uno de los articulados. El agua se ha convertido en un recurso muy preciado. Hay lugares en los que un barril de agua cuesta más que un barril de petróleo. Pueblo salvadoreño, aún estamos a tiempo. Cuidemos el agua. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Dina Argueta. Gracias, presidente. Buenas noches, colegas, diputados y diputadas. Un saludo especial a la población salvadoreña que le da seguimiento al desarrollo de esta sesión plenaria y específicamente que está pendiente de este tema, como ya se decía, tan importante para la vida, para la salud de nuestra población. Y quiero iniciar haciendo un reconocimiento, pero también dirigiéndome a esas miles de familias en el país que a este día lo único que tienen en sus casas son los recibos que la ANDA les traslada, pero no tienen agua. Quiero a estas miles de familias en el país, que son las que están sufriendo la crisis hídrica y las malas decisiones no tomadas solamente desde el pasado, sino de las actuales administraciones. A esas familias también que han venido esperando desde hace muchos años que esta Asamblea Legislativa aprobara una ley de aguas y que ahora esa esperanza se ve traducida en lo que no esperaban.
porque con la decisión que esta noche se va a tomar en esta Asamblea Legislativa, aprobando una ley que para ustedes y para quienes representan significa lo económico, significa la mercancía, significa un valor. Para miles de familias en este país significan la vida. Y quiero decirle a la población salvadoreña que yo no voy a votar por esta ley. ¿Por qué no voy a votar por esta ley? Porque esta ley primero legaliza la injusticia hídrica en este país. Segundo, porque favorece la explotación de nuestros bienes naturales en función de aquellos que dicen ustedes mismos aquí, los grandes conglomerados y esas empresas que han venido utilizando y acaparando nuestros bienes naturales en El Salvador sin que exista regulación alguna. No voy a votar por esta ley porque no recoge el sentir, el pensar y las necesidades de la gente. Porque aunque en retórica la ley aparezca con poesía bonita, en la práctica no se materializará o no se traducirá en un derecho que la población podrá recibir y que podrá exigir. No es posible acompañar una ley que por un lado dice que el agua es un bien público y que es un derecho humano, pero limita a la población salvadoreña de que pueda tener participación. No es posible acompañar una ley de aguas cuando no tiene en su contenido el desarrollo integral del problema fundamental en este país, que es el tema de la distribución, pero además la protección y visión de cuencas. Y es que eso tiene un problema histórico, efectivamente, porque tiene a la base la visión con la que han desarrollado y con la que han aprobado esta ley. Y no es la visión de la población, es una visión mercantilista. Se ha dicho aquí que en la comisión ad hoc todas las propuestas que llegaron a hacer las comunidades, las juntas de agua, la academia, las iglesias fueron tomadas en cuenta. No es cierto, porque la misma academia, la misma iglesia les solicitó que el nombre de esta ley no fuera una ley de recursos hídricos, que no le pongan un valor al agua, sino una ley de aguas o bienes hídricos. Sin embargo, en algo tan sencillo que pudiese parecer, no quisieron actuar. También las mismas organizaciones y sectores trasladaron una serie de demandas a la comisión que no fueron tomadas en cuenta. Y voy a hablar aquí con mucha certeza, con mucha propiedad, específicamente del tema de las juntas de agua, a quienes se les ha catalogado en este país y por diputados de esta Asamblea Legislativa y que han sido parte de la comisión ad hoc como entidades oscuras. A esas juntas de agua que le llevan agua a más de 1.5 millones de personas en el país, que hacen un uso comunitario del agua. A esas más de 2.500 juntas de agua que existen en el país, no se les ha catalogado ni se les había catalogado hasta el día de ayer. ¿Qué se hace en la comisión? Se hace un enunciado, una definición en el artículo 9 y en el artículo 41 establecen el concepto de juntas de agua. Y según ustedes, eso resolvió el problema
con el tema de las juntas de agua. 2.500 juntas de agua, casi 2 millones de personas que tendrán que seguir preocupadas y a expensas de que tengan que pagar un canon, porque no quisieron que la familia más pobre, a través de las juntas de agua, queden exentas del pago de canon. Ese es negar un derecho a la población. Entonces no hay un desarrollo total del derecho que ya se estableció al inicio. Pero en esos puntos que también las mismas organizaciones han planteado, se habla de un régimen económico justo y equitativo. Y eso no ha sido incorporado tampoco en la propuesta de ley. Muchos elementos que deben de estar contemplados en la ley los mandan a reglamento. Y yo quiero decir aquí con mucha responsabilidad sobre este tema, es importante decirle a la población salvadoreña que este tema lo utilizaron allá en la campaña y ahora están diciendo que vienen a saldar una deuda histórica aquí. La deuda con la familia salvadoreña, con la población salvadoreña, sigue más vigente que nunca, porque esta ley a quien le va a resolver los problemas es a los empresarios a los que están representando con esta ley. Y no sería casualidad verlos votar a todos juntos. Eso no sería extraño, porque sabemos a quiénes están representando, porque están facilitando la explotación a través de un método extractivista cuando establecen las autorizaciones por 15 años prorrogables, ni siquiera dependiendo del nivel o el caudal de la fuente que vayan a autorizar. Lamentablemente, esta ley tiene conceptos, tiene definiciones que atentan contra la seguridad hídrica, que atentan contra la justicia, pero sobre todo que atentan contra el derecho que tiene la familia salvadoreña. Y aquí han hecho también alarde hoy de que en el artículo 1 se estableció lo que las Naciones Unidas había propuesto. Y no es que había propuesto, las Naciones Unidas hicieron un reclamo al gobierno de El Salvador por las decisiones que estaban tomando en el tema del agua. Y yo les quiero recordar que en esa misma carta las Naciones Unidas dice textualmente, advierten que abrir la puerta a la financiarización de los bienes hídricos, eso sucede en todas partes del mundo y en todas latitudes. Pero que no solamente se representa a través de una privatización expresa, no solamente debe decir hay una privatización en la ley, sino que también se ve representada por facilitar mecanismos a sectores privados. Y eso es lo que ustedes están haciendo ahora. Están quitando de la ley, dentro de los requisitos para obtener una autorización, algo tan fundamental. Eliminan la presentación de los permisos ambientales. Y aquí está el ministro de Medio Ambiente, yo no sé si él les dio el aval de eso. ¿Cómo puede ser que una empresa que va a explotar una fuente no pueda ni siquiera presentar un permiso o estudio de impacto ambiental de aquellas acciones que van a poner en riesgo el agua de las familias de los alrededores? Eso se llama irresponsabilidad, colegas. Por esta y más razones, no podemos acompañar esta iniciativa, y no porque ustedes necesiten nuestro voto. Sabemos que no lo necesitan.
sino porque ha sido nuestra responsabilidad y coherencia con la población salvadoreña. A ellos nos debemos, porque no tenemos dos caras aquí. Y yo con propiedad puedo tomar este micrófono y decir que las discusiones que tuve desde hace 3 años en la Comisión de Medio Ambiente son las mismas de hoy, porque nos estamos enfrentando a los mismos intereses con nuevas caras. En el tema del agua están los mismos intereses, el mismo poder económico con diferente rostro. Eso es lo que ha cambiado, colegas diputados. Solamente debo de finalizar diciendo que tuvieron que pasar 2 meses, que la comisión quedó abierta desde el 21 de octubre al 20 de diciembre que reanudó la discusión. Y para darle a la población salvadoreña, justo hoy en diciembre, la noticia de que sus derechos seguirán siendo violentados. Ahora, de una manera legal. Y yo no puedo acompañar una ley simple y sencillamente por coherencia, por decir, porque vamos a tener una ley. Es que aquellos que no quisieron ser regulados en el pasado están felices con esta ley porque no seguirán siendo regulados. Y la población, la mayoría de este país, la que tiene que pagar diariamente por comprar el agua para abastecerse, seguirá sufriendo los problemas que ustedes no quisieron resolver con esa ley. Tuvieron la oportunidad y haciendo alarde de esa mayoría que tienen acá, tuvieron una oportunidad mayúscula de poder sacar una ley en beneficio de la gente, en beneficio de resolver los problemas más sentidos en el tema del agua de la población salvadoreña, pero no lo hicieron. Prefirieron quedarse de lado de aquellos que van a tener permisos por 15 y por 30 años. Entonces, ¿a quién representan? No es al pueblo salvadoreño, no es a la mayoría que están representando con esas decisiones que aquí están tomando ahora. Y solamente quiero también reconocer desde este espacio el esfuerzo articulado de todas las expresiones sociales, muchas con las que en algún momento tuvimos discrepancia, que exigieron al gobierno, que exigieron a los actores en un momento determinado un derecho legítimo a esas 2.500 juntas de agua, al movimiento ambiental de este país que cada día está siendo más lapidado, a los hombres y mujeres que lucharon y que murieron y entregaron su vida y sacrificaron su vida por ver una ley de agua en beneficio para la gente. Y aquí quiero recordar yo al padre Tilo, a Margarita Posada, luchadores sociales de este país, no de un partido político como quieran decir, sino representantes realmente del interés legítimo de la población salvadoreña. El esfuerzo por tener agua de calidad y en cantidad no termina con esta ley. Hoy inicia la verdadera lucha por el agua en este país. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Mauricio Ortiz. Gracias, presidente. Buenas noches. Bueno, pueblo salvadoreño, ustedes han visto en cadena nacional cómo cambia la personalidad de aquellas personas que ahora se les acaba el negocio. De verdad que me gusta escuchar los discursos de los partidos moribundos, porque bien dicen que el pez por su boca muere, y cada vez que emiten comentarios se entierran aún más. No puedo decir que nos van a hacer falta el 2024, porque realmente no nos van a hacer falta, pero de verdad que da risa y da pena ajena. Y
se notan hasta molestos, y cómo no van a estar molestos. Si ustedes los ven, pueblo salvadoreño, cómo los tienen relegados en una esquina, con las cabezas agachadas, cómo no van a estar molestos, y aunque se rían. Pero, así como lo decía el jefe de la minifracción de 2 del frente, y ustedes pueden revisarlo, pueblo salvadoreño, queda grabado, y eso es grave para las personas que todavía creyeron en ellos en estas votaciones, que espero que piensen si les van a dar el voto en el 2024, que no van a acompañar esta ley, así obviamente como no lo acompañaron los 15 años atrás. Y también la diputada que me antecedió dijo lo mismo, que no representa sus ideales, obviamente nunca lo representaron, porque nosotros en menos de un semestre vamos a aprobar una ley que de verdad va a ir en beneficio de las mayorías, y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen ustedes y nos lo dijeron en cada sesión. Y ellos tuvieron más de una década y jamás lo hicieron. Ustedes han escuchado, pueblo salvadoreño, que les molesta que nosotros digamos que estamos haciendo historia, que estamos saldando deudas, pero si eso es realmente lo que estamos haciendo. Hace un momento hablaba con un amigo y me decía que de hecho nos ayudó muchísimo, muchísimo, y lo felicito, también que nos arrojó muchos datos técnicos para la elaboración de esta ley, que nosotros hemos hecho muchísimo más que en esas legislaturas. Y eso está al ojo de todos, y es porque hemos hecho, están los hechos. Ahora se acaban las banderas políticas que tenían estos partidos, que utilizaban a la gente que no tiene agua. Y de nuevo, la diputada que me antecedió, ustedes lo escucharon, pueblo salvadoreño, ella lo aceptó. Son decisiones malas de los gobiernos anteriores, dijo. Pueden revisarlo. Pero más que eso, y que abanderaban este tema delicado de manera indecente y de manera indigna a la gente, porque obviamente este tema no viene desde hace 2 años, sino que es un legado negativo, como lo mencionaban mis compañeros, que nos dejan, y que ni siquiera teníamos una ley de agua. Más que eso, se jugaron con vidas prácticamente. Aquí lo han dicho. Nosotros lo que vamos a realizar es devolver esa dignidad, porque teníamos que partir de un marco legal, y es lo que nosotros estamos realizando ahora. No trabajaron, obviamente la responsabilidad de nuestro cargo es hacer lo que estamos haciendo, leyes en beneficio de ustedes, pueblo salvadoreño. Pero eso ellos no lo hicieron con más de cientos de diputados que pasaron acá en las anteriores asambleas legislativas. Yo quiero agradecer, y creo que los partidos moribundos realmente, no sé si no se han dado cuenta que ya no representan a nada ni a nadie, porque yo sí voy al territorio. De hecho, para las sesiones de las comisiones, yo invité a juntas de agua, y vinieron esas juntas de agua, y ellos nos dieron sus recomendables opiniones, y esas opiniones están plasmadas en la ley, y voy a mencionar quiénes son. Por ejemplo, las asociaciones de agua potable del municipio de Acajut, las juntas de agua, que seguramente me están escuchando porque estaban pendientes, y que me reuní con ellos el viernes pasado, y ellos mismos me dijeron de que personajes de estos partidos moribundos los quieren andar sacando para marchas, porque esta ley según ellos no correspondía, pero que ya no les pueden mentir. También invitamos a las asociaciones de agua potable del municipio de San Antonio del Monte, a los cuales les mando un saludo, al Consejo Indígena de Nahuizalco. Y en el tema de la academia, como nunca antes se había invitado a la Universidad de Sonsonate, que de hecho también están algunos recomendables que ustedes dieron. Y frecuentemente me estoy reuniendo con juntas de Nahuizalco, juntas de agua de Nahuizalco, juntas de agua de Izalco. Así que no sé realmente a lo que se refieren, que ellos representan a la gente de las juntas de agua, y no representan básicamente a nada. Creo que esta ley está conformada de manera sumamente inclusiva. Desde un momento nosotros lo dijimos, esta ley iba a ser
extremadamente perfectible. ¿Por qué? Porque en la primera etapa de la fabricación de esta ley recibimos actores importantes interesados en brindarnos sus opiniones y sus recomendables. Y lo pueden evidenciar. Y no solo eso, no solo lo recibimos, sino que, y aquí también quiero dar también de verdad que felicitaciones al equipo técnico y a los equipos técnicos de cada uno de nosotros, de los compañeros de Nuevas Ideas y también los partidos que nos han acompañado, porque nosotros hicimos la tarea. No solo llegábamos a las sesiones de las comisiones, sino que teníamos un cúmulo de información importante, de riqueza de información que nos habían entregado ustedes mismos, los sectores importantes de la sociedad. Y esa fue la primera etapa. Y luego obviamente se fue construyendo a partir de estas opiniones. Estoy de verdad que satisfecho y feliz de que Dios nos ha permitido en este pequeño espacio de la historia de este país venir y realmente dejar un legado positivo a las generaciones, plasmar una ley de agua que por fin la vamos a tener. Voy a mencionar 3 ejes importantes en los cuales se basan y algunos beneficios también, ya que acá los demás diputados de los partidos moribundos pueden hablar y hablar y hablar, pero realmente los beneficios que se encuentran en la ley están claros. Y yo los he recopilado. Bueno, los 3 ejes importantes, obviamente, el derecho al agua, garantizar, el Estado va a garantizar el acceso y la calidad de la misma, y obviamente que no se va a privatizar. Aparte, ayer de igual manera aprobamos que el uso doméstico no requerirá autorización ni será sujeto al pago del canon. Creo que en términos generales decirle, bueno, tanto al pueblo de Sonsonate como al pueblo salvadoreño en general, que nosotros en esta nueva Asamblea Legislativa les hemos cumplido, pueblo salvadoreño. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Rebeca Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Buenas noches, colegas diputados, diputadas, pueblo salvadoreño que estoy segura que nos están sintonizando en los diferentes medios de comunicación en un tema tan importante como lo es el agua. Asimismo, le quiero dar la bienvenida al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, al presidente de ANDA, Rubén Alemán, y al presidente de FONAES, Jorge Castaneda. Es un gusto tenerlos con nosotros en este pleno legislativo. Como grupo parlamentario del Partido de Concertación Nacional, que integramos la comisión ad hoc para el estudio de la Ley General de Recursos Hídricos, acompañando el arduo trabajo en varias sesiones, culminando con la emisión del dictamen favorable de una normativa, con la cual se garantiza que el agua es un derecho humano fundamental para todos. Felicito a la presidenta de la comisión, la diputada Sandra Martínez, por su gran liderazgo. Y asimismo quisiera felicitar a mis compañeros diputados que integraron la comisión por su arduo trabajo, disposición y principalmente que esta ley sea a beneficio de la población salvadoreña. Hemos sido testigos de este proceso, el cual fue consultado con diferentes sectores de la sociedad, como juntas de agua, iglesias, universidades, instituciones públicas y privadas, entre otras, quienes dieron sus valiosos aportes para la creación de la Ley General de Recursos Hídricos. Como Partido de Concertación Nacional, brindamos nuestras recomendaciones para garantizar el derecho que tienen las personas al agua y a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro y que garantice la dignidad de las personas sin discriminación alguna. En esto queremos recalcar que el agua no será privatizada en ningún momento y que el agua es de todos. Asimismo, recalcar que esta ley viene a priorizar el uso del agua y en la que su prioridad número 1 es el consumo humano y su uso doméstico. Por lo tanto, como grupo parlamentario del Partido de Concertación Nacional, acompañaremos esta iniciativa, ya que el agua es vida y es nuestro deber cuidarla. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Es que el FMLN de verdad es un meme legislativo.
Cuando yo los veo reflejado un meme legislativo en el FMLN. No, es que no puedo yo. Miren, hablan que querían ellos, que no les escucharon del nombre de una ley. ¿Acaso querían que le pusiéramos ley kilowatt de agua? ¿O cómo querían que le pusiéramos pues a la ley? Explíquenme. Yo escucho a las dos personas que me antecedieron del FMLN y realmente solo demuestra una tan sola cosa: desconocimiento total de la ley. Yo creo que lo único que deberían de hacer es leer, hombre. Y quiero decirle al diputado de Morazán, Endesa, Avescofab, no estoy hablando en inglés, estoy hablando de las juntas de agua que hay en Morazán. Sí, a esas redes de juntas de San Simón, de Chilanga, de Mianguera, de Corinto, explíquenle a ustedes que no únicamente se opusieron por más de 30 años de existencia de su partido político para aprobar una ley igual, sino que además, ahora que tienen la oportunidad de hacerlo, le dan la espalda al pueblo salvadoreño. Y ni hablar tampoco de la red de agua de Ciudad Barrios. Y podemos empezar a hablar de líderes en aquel lugar. Pero si ustedes, estos líderes de la red de juntas de aguas, no los conocen, ustedes están desconectados con el pueblo, con la realidad. El artículo 64, inciso 2, no lo voy a ni leer por el tiempo, y es para que vayan a leer lo que vamos a aprobar. El artículo 64, inciso 2, establece claramente la gratuidad de la ley, del agua, del recurso hídrico. Ahí está bien fácil. Y el artículo 41 establece que las juntas de agua son aquellas organizaciones sociales sin fines de lucro. ¿Por qué engañan al pueblo? Esto es completamente falso lo que se está hablando en este lugar. Hablaban que el recibo de agua, que no, hombre, hablemos de todos esos salvadoreños que por décadas han pasado sin agua por las malas administraciones del FMLN y Arena. De eso hablemos. Este día haremos historia. No nos importan esos 4 votos o esos 2 votos. El pueblo nos ha dado la mayoría y vamos a reivindicar ese derecho del agua. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Norma Lobo. Gracias, presidente. Buenas noches, compañeros diputados y diputadas, pueblo salvadoreño. Seré breve en mi discurso. Únicamente, pues, no sé si me da lástima o pena de escuchar de la diputada del FMLN, quien estuvo en muchas sesiones en esta comisión, quien estuvo también dictaminando cada uno del articulado que se dio y que de hecho muchos de esos artículos ella votó por ellos. Ella estuvo ahí. De hecho, también se le tomaron muchos de sus aportes y ahora viene a esta plenaria a decir al pueblo salvadoreño que no dará el voto para esta ley. No sé si este discurso de ella me convence o deberíamos de revisar, ¿verdad?, todas las 15 sesiones que tuvimos de esta comisión. Ahora al pueblo salvadoreño se le dará una ley que por tantos años han estado esperando, 15 años, 5 legislaturas y nadie hizo por brindarles una ley. Aquí únicamente su presidente inauguraba proyectos de agua potable, un chorrito, y eso eran las grandes obras que ellos le dejaban a la población salvadoreña. Nuestro presidente Nayib Bukele no está pensando en minorías, no está pensando también de esa forma mediocre, sino que a la población salvadoreña el presidente le ha dado en este año grandes acontecimientos, porque el 29 de octubre de este año él inauguró la planta potabilizadora del Torogós y ahora no vamos a dejar que termine este año dándole una ley general de recursos hídricos, y es un mandato que el presidente Nayib Bukele tomó con la población y que esta Asamblea Legislativa también la tomó, esta bancada CIAN la tomó con respeto, la tomó tomando en cuenta
84 organizaciones que vinieron acá a dar sus aportes, estuvieron viendo cada uno del articulado. No se hizo nada a espaldas o se hizo nada, ¿verdad?, bajo del telón. Cada una de las comisiones, la población salvadoreña pudo verlas, pudo estar atenta, y solo aquel que no le importaba o que únicamente quería sacar provecho de lo que era el tema del agua, no quiso ser, ¿verdad?, caso omiso, y ahora quieren dar un discurso que quieren confundir a nuestra población salvadoreña. Así que, presidente, ahora daremos nuestro voto y le estamos diciendo a toda nuestra gente y a todos los sectores que ahora tenemos una ley general de recursos hídricos. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marlene Funes. Gracias, señor presidente. Buenas noches a usted y a los diputados que integran este pleno legislativo. Y por supuesto a las personas que sin duda están pendientes del desarrollo de esta plenaria, porque hablar de agua es bastante sensible, tanto así que en Hacienda La Labor hay 3 personas detenidas porque estaban luchando en contra de una constructora que estaba perforando o que está perforando pozos para un complejo habitacional. Entonces la Policía Nacional Civil los captura y dice que es por invasión a la propiedad privada. Le van a poner cualquier delito, le van a poner lo que quiera, pero aquí es proteger los intereses de unos pocos sobre los intereses de las grandes mayorías. El año pasado la UNESCO realizaba un estudio en cuanto al fenómeno de la crisis hídrica y decía que este es un fenómeno natural, pero que también es un fenómeno inducido por los seres humanos. Hoy ustedes, con la aprobación de esta ley, están haciendo más grande la brecha que existe entre aquellas empresas que pueden explotar el recurso hídrico versus aquellas comunidades que no tienen agua. El año pasado, en El Salvador, ocurrió un incidente muy penoso. Al área metropolitana de San Salvador se le estuvo sirviendo agua a través de las cañerías con heces y otros residuos. Por eso es que hablar del agua es un tema muy delicado. Se ha mencionado aquí que fueron tomados en cuenta los aportes de las organizaciones sociales. Y si es así, ¿por qué estas organizaciones que vinieron se están pronunciando en contra de la ley que hoy ustedes van a aprobar? Sería interesante escuchar una explicación. Sin duda, cada uno de los diputados que está aquí tiene la libertad de poder votar a favor, abstenerse o votar en contra, siempre y cuando considere que este proyecto trae beneficios o no a la población. En este caso, creo yo que nosotros debemos entender que El Salvador no es que necesite una ley de agua como mero trámite y salirlo a lucir como medalla olímpica. Lo que los otros no hicieron en 15 años, nosotros lo hemos hecho. Dijeron que en 90 días se les venció el plazo. Se les ha olvidado decir que en 90 días iban a tener una ley de recursos hídricos, que no es ley general de agua, y hoy la están presentando. Yo creo que es importante que le hablemos a la población con la verdad. Si todo ese poema que aquí dicen fuera cierto, las organizaciones sociales no se estuviesen pronunciando. Y ojalá que las juntas de agua, que la población organizada no vaya a sufrir la misma suerte que han sufrido estos 3 líderes defensores del agua de la Hacienda La Labor. Porque incluso con esta ley me atrevería a pensar que ustedes están pensando en crear las famosas APP o los asocios públicos privados, con aquello de que vamos a mejorar el recurso hídrico. Me hubiese gustado que en esta ley se contemplara aquellas comunidades que realmente no tienen agua y que esta ley generara verdadera justicia hídrica. Si la memoria no me falla, desde que tengo uso de razón, he conocido de cerca el tema del agua. Y siempre las discusiones se estancaban cuando era de establecer regulaciones al tema de la empresa privada. Pero hoy no tuvo ningún problema y fue aprobado. Así es que yo le hablo a las familias salvadoreñas que sin duda tenían grandes expectativas y que esta mayoría calificada
se iba a utilizar para crear leyes en beneficio de ustedes. Sepa que no es cierto y que hoy ustedes, los invito a que lean sobre estos líderes de la Hacienda a la Labor que están enfrentando un proceso por estar defendiendo el derecho al agua. Eso que les pasa hoy a ellos, les puede pasar también a ustedes. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Saúl Mancilla. Muchas gracias, presidente. Un saludo al pueblo salvadoreño que aún nos sintoniza. Cuando uno se pregunta por qué el pueblo salvadoreño lo redujo casi a cenizas, es fácil la respuesta: por patéticos. Es que yo no sé si se escuchan. Dicen que no tuvieron los votos, no tuvieron la correlación, pero para hacer perder el tiempo a los ministros aquí, para interrogatorios absurdos, para eso sí tuvieron tiempo. Para querer quitarnos el tiempo en la comisión, donde de verdad estábamos trabajando, para eso sí tuvieron tiempo. Yo no sé si entendieron la ley, yo no sé si la leyeron. Y si no la leyeron, pues hace un momento aprobamos la construcción de una biblioteca muy buena. Iban a aprender sobre lectura comprensiva. Yo entré a esta comisión y solicité estar porque quería que se garantizara la parte de la conservación del recurso. Y se hizo. Nosotros escuchamos a todos, absolutamente a todos, las iglesias, el sector académico, el sector agropecuario. Estuvo la empresa privada también, estuvieron los movimientos sociales, las juntas de agua y sobre todo estuvo los pueblos originarios que jamás se habían tomado en cuenta. Con la conformación de la junta directiva nosotros estamos garantizando la no privatización también. No pueden decir que se va a privatizar, que este es un esfuerzo privatizador. ¿A quién de la empresa privada ven en la junta directiva? A nadie. Lean el artículo 20. Ahí está establecido. Ahí van representantes de la sociedad civil también. Van representantes, un representante de cada una de las 3 zonas hidrográficas. Y es importante también destacar las prioridades de uso. Nosotros desde el artículo 1 dejamos claro que el agua no se va a privatizar. Y si ven las prioridades de uso, la prioridad 1 es el consumo humano y doméstico. La segunda prioridad para la sostenibilidad de los ecosistemas. La cuarta prioridad para el uso agropecuario. La quinta prioridad para la generación de energía eléctrica. La siguiente prioridad para el uso industrial y comercial. Y la última prioridad, los usos recreativos. Así que con esto estamos garantizando nosotros el derecho humano al agua como primera prioridad, pero cada uso tiene su propia fórmula para el canon. Así que le hemos cumplido al pueblo salvadoreño, presidente, estamos listos, no necesitamos sus votos y que vayan a seguir marchando 15 años más. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Gracias, presidente. Se me fue Sandrita, iba a decir felicidades a Sandrita y felicidades a Martita porque estuvo en la comisión también trabajando. Nuevas ideas y ganas. Son un poquito más de las 11 de la noche y quiero decirles, pongan solo la página de la asamblea. Tiene ahorita en vivo muchísimas más personas que las marchitas. Y le dan $1 millón para eso. Creo que están estafando a alguien. Pajero, dijo aquel. Les voy a explicar quiénes son los pajeros. Aquí mismo en este recinto querían interpelar a Mauricio Arriaza Chicas porque no trajo al ministro de Hacienda esposado. Ahí estuvo sentado. No le pudieron quitar el fuero, porque como ellos creen que para ser inteligente basta que la partida de nacimiento diga nació vivo, pero no es así.
cuando ya se lo iban a quitar, ya había renunciado el viceministro. Digo esto porque ahí sí habían 60 votos y se ponían de acuerdo, Arena y el FMLN, en ese tema que no tiene la menor importancia para los salvadoreños que no tienen agua. Ahí sí se ponían de acuerdo. Arena le dijo al frente, dame tus votos para poner un fiscal general. Y el frente le dijo, sí. No, hombre, hubieran sido creativos y le hubieran dicho, te doy los votos, pero aprobame la ley del agua, que tanto hablan. No les interesaba. Aquí no es que no tuvieran los votos, porque los tuvieron muchas veces. Más de 56 votos, eligieron muchas veces funcionarios, presupuestos con toma y daca, a ver quién gana más, pero la ley del agua no les interesa. Dice la diputada que hubo una organización que quería que le cambiaran el nombre a la ley. Es que no han entendido que una cosa es que se les tomó en cuenta y otra es que iban a venir de afuera a hacernos la plana. Si los diputados somos nosotros. Se tomó en cuenta. El grupo parlamentario de Gana, presidente, va a apoyar. Creo que estamos saldando una deuda histórica y la pregunta que se tienen que hacer los amigos y nos están viendo muchos en diferentes medios es ¿por qué no la aprobaron? Y hay que decirlo claro, porque no les interesaba. Se llame de una forma u otra, ¿quiénes son los pajeros? Una ley mercantilista. Lean la ley. Si por eso después nadie les cree ni el nombre. Lean la ley, los diferentes artículos. Hay una ley del agua, ley general de recursos hídricos, les complica decir eso, ¿verdad? Pero es una ley del agua. Quiero decirles que recurso hídrico es el agua. Haciéndoles la traducción. Entonces, ya mentir no les va a causar ningún efecto, presidente. Ya mentir simplemente es ¿por qué no lo hicieron? Hoy bien orgullosos dicen, yo voy a votar en contra. Sí, manténganse en lo que han hecho siempre. No han tenido intención de aprobar una ley del agua que va a ser efectiva este día y va a tener los votos del partido Gana. Sandrita ya se incorporó, le estaba diciendo felicidades a Sandrita y a Martita y a los demás miembros de la comisión. Un trabajo muy arduo. Eso es venir a trabajar esta legislatura, por eso se va a caracterizar, no por estar sentando funcionarios ahí para ver si les quitan el fuero. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Bruch. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches. Ciertamente, hablar del agua es hablar de vida y cuando uno habla de vida, habla con el corazón. Hemos escuchado, así como los compañeros de mi bancada, que yo los admiro por su trabajo, por su perseverancia, por entregarle corazón a nuestro país. También hemos escuchado a algunos diputados de otros partidos que han hablado porque han sido enviados a hablar esta noche o por sus amigos venezolanos o por otra serie de personeros extranjeros que en realidad no son los que hacen esta realidad y este momento en El Salvador. Son los salvadoreños los que hacemos este día, realidad, una ley que nunca pudieron hacer esos que están allá. Y eso ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado. Debe ser muy difícil tener que enfrentar esa realidad, pero esa realidad se ciña a una democracia. Yo creo que hay que respetar esa democracia. Yo quiero hablar también de futuro. Nuestro futuro como país va a seguir siendo viable, va a fluir como esa agua que ahora va a fluir mediante leyes que nosotros, los salvadoreños, estamos haciendo por los salvadoreños. No podemos seguir ya atendiendo discursos de afuera. Nosotros hemos trabajado. Yo admiro, y quiero cerrar diciendo que admiro a esa bancada CIAN, a mis compañeros,
porque realmente han hecho un trabajo como nunca antes en nuestro país y por varias generaciones, hablo por una, que es la mía, y nunca vimos hacer un trabajo de ese nivel, de ese talante, de esa calidad. Que digan lo que quieran, porque esto es un parlamento y pueden venir a decir. Lo único que yo invito a esta gente es que no le mientan más a los salvadoreños. No les mientan más porque los salvadoreños se dan cuenta, nuestro pueblo, por muy humilde que sea, se da cuenta. Y después pueden realmente ir a las urnas, van a las urnas y practican esa democracia que nos ha faltado. Esta ley que se está promulgando esta noche es una muestra de la democracia, es una muestra de cómo en el pasado se jugó con ese pueblo, se le engañó, se le mintió, tantos grupos de poder de un lado como del otro, y eso esta noche queda claro que se acaba, porque nosotros estamos por construir, estamos por dejar algo, no estamos por venir aquí a hablar y seguir engañando, estamos realmente por aquel pueblo del Salvador que ya quedó claro que no quiere seguir escuchando esas mentiras. Yo quiero, señor presidente, pedir una moción de orden y que este tema ha sido suficientemente tratado. Es más, tuvieron 15 años o más para tratarlo. Creo que esta noche ha sido suficientemente tratado, hemos escuchado ya como el pueblo quiso escuchar y cada uno sabe de los salvadoreños qué es lo que estamos haciendo por ellos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Someto a votación la moción de orden del diputado Carlos Bruch, en el sentido que el tema está suficientemente discutido. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto. Se cierra la votación con 3 votos en contra y 63 votos a favor. Queda aprobada la ley en términos generales. Perdón. Queda aprobada la moción de orden en el sentido que el tema se da por suficientemente discutido. En consecuencia, someto a votación el fondo de lo solicitado. Se cierra la votación. Con 10 abstenciones, 4 votos en contra y 65 votos a favor, queda aprobada la ley en términos generales. Por lo cual, someto a discusión los considerandos y el nombre de la ley. No hay observaciones, queda aprobado. Voy a someter a consideración los 179 artículos, uno por uno. Lo haremos de corrido, así como lo hicimos en la ley anterior que aprobamos. A consideración el artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, artículo 5, artículo 6, artículo 7,
artículo 8, artículo 9, artículo 10, artículo 11, artículo 12, artículo 13, artículo 14, artículo 15, artículo 16, artículo 17, artículo 18, artículo 19, artículo 20, artículo 21, artículo 22, artículo 23, artículo 24, artículo 25, artículo 26, artículo 27, artículo 28, artículo 29, artículo 30, artículo 31, artículo 32, artículo 33, artículo 34, artículo 35, artículo 36, artículo 37, artículo 38, artículo 39, artículo 40, artículo 41, artículo 42, artículo 43, artículo 44, artículo 45, artículo 46, artículo 47, artículo 48, artículo 49, artículo 50. Artículo 51, artículo 52, artículo 53, artículo 54, artículo 55, artículo 56, artículo 57, artículo 58, artículo 59, artículo 60. Artículo 61, artículo 62, artículo 63. Tiene la palabra el diputado Cristian Guevara. Presidente, con el artículo 63, orden prioritario para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, sugiero cambiar: la ASA deberá garantizar que las autorizaciones relativas al recurso hídrico sean otorgadas conforme al siguiente orden prioritario por la siguiente redacción. La ASA deberá garantizar el uso y aprovechamiento relativo al recurso hídrico conforme al siguiente orden prioritario. Solamente, presidente. A llegar su propuesta a esta presidencia, por favor, diputado. Quienes estén de acuerdo en que el artículo 63 quede de la siguiente manera: la ASA deberá garantizar el uso y aprovechamiento relativo al recurso hídrico conforme al siguiente orden prioritario. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto. Se cierra la votación. Con 65 votos queda aprobado el cambio en el artículo 63. A consideración el artículo 64, artículo 65, artículo 66, artículo 67, artículo 68, artículo 69, artículo 70, artículo 71, artículo 72, artículo 73, artículo 74, artículo 75, artículo 76, artículo 77, artículo 78, artículo 79, artículo 80, artículo 81, artículo 82, artículo 83, artículo 84, artículo 85, artículo 86, artículo 87, artículo 88, artículo 89, artículo 90, artículo 91, artículo 92, artículo 93, artículo 94, artículo 95, artículo 96, artículo 97, artículo 98, artículo 99, artículo 100, artículo 101, artículo 102, artículo 103, artículo 104, artículo 105, artículo 106, artículo 107, artículo 108, artículo 109, artículo 110, artículo 111, artículo 112, artículo 113,
artículo 114, artículo 115, artículo 116, artículo 117, artículo 118, artículo 119, artículo 120, artículo 121, artículo 122, artículo 123, artículo 124, artículo 125, artículo 126, artículo 127, artículo 128, artículo 129, artículo 130, artículo 131, artículo 132, artículo 133, artículo 134, artículo 135, artículo 136, artículo 137, artículo 138, artículo 139, artículo 140, artículo 141, artículo 142, artículo 143, artículo 144, artículo 145, artículo 146, artículo 147, artículo 148, artículo 149, artículo 150. Artículo 151, artículo 152, artículo 153, artículo 154, artículo 155, artículo 156, artículo 157, artículo 158, artículo 159, artículo 160. Artículo 161, artículo 162, artículo 163, artículo 164, artículo 165, artículo 166, artículo 167, artículo 168, artículo 169, artículo 170, artículo 171, artículo 172, artículo 173, artículo 174, artículo 175, artículo 176, artículo 177, artículo 178 y artículo 179. En consecuencia, en nombre de Dios y en nombre del pueblo salvadoreño, queda aprobada la Ley General de Recursos Hídricos. Hemos saldado una deuda histórica en este país. Felicidades, diputados. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Con base a lo establecido en el artículo 67, inciso tercero del reglamento interior de esta asamblea, solicito modificación de agenda en el sentido que se retire de la misma el dictamen número 9 favorable de la Comisión Política, que contiene propuesta para que se proceda a la elección del fiscal general de la República y se pase para la siguiente sesión plenaria. Asimismo, presidente, le solicito modificación de agenda en el sentido que todas las piezas de correspondencia de esta sesión también pasen a conocimiento en la siguiente sesión plenaria. Muchas gracias. Quienes estén de acuerdo con la modificación de agenda antes planteada, favor emitir su voto. Se cierra la votación con 3 votos en contra y 63 votos a favor. Queda aprobada la modificación de agenda. Por lo tanto, habiendo agotados los puntos de la agenda, no queda más que convocar para la siguiente plenaria ordinaria el día de mañana, miércoles 22 de diciembre a las 9:30 horas.
Muchas gracias, diputados. Dios nos bendiga y un saludo al pueblo salvadoreño. Se cierra la sesión plenaria de este día. Si llegaste hasta el final, te doy las gracias. Para nosotros es muy importante. Si te gustó este material, déjanos un me gusta. También déjanos tu comentario, qué tal te pareció el contenido y de qué quieres que hablemos en una próxima. Compartí con todos tus amigos y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que te pueda llegar un próximo video. Hasta luego.